Hoy nos corresponde hablar de un tema que vamos a llamar la profecía en acción. Pero antes queremos saludarles y decirles que les habla el pastor de la Iglesia Bautista de Guadalupe, Eliezer Gómez, para servirles tanto a los miembros de la iglesia como a tantas personas que tienen el gusto de escucharnos y de recibirnos en sus hogares. Para todos nuestra gratitud y nuestras oraciones, pidiéndole a Dios que les acompañe en todos sus asuntos de la vida. Gracias por este tiempo tan especial que disponemos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. La semana pasada comenzamos un tema sobre las profecías y fue un tema que lo hicimos a manera de introducción. El tema de las profecías abarca toda la Biblia. Es un tema muy profundo, muy amplio. Tiene que ver mucho constantemente con la historia del hombre, con la historia del mundo y Dios participando activamente. Se llama profecía. Hoy queremos continuar con ese tema poniéndole como título la profecía en acción. ¿Se ha preguntado usted, como cristiano que es, como creyente? Porque yo estoy seguro que son muchos los cristianos que nos escuchan y para cada uno nuestro mensaje de salvación, el mensaje del Señor Jesucristo y la profecía. De hecho, cada creyente en Cristo, cada uno, a título muy personal, debe tener un conocimiento pequeño o grande, amplio, profundo, de lo que es la profecía. Si yo le pregunto a usted cuántos años tiene de ser un creyente en Cristo, de asistir fielmente a su iglesia, cuántos años tiene de asistir, de ser miembro, usted más si tengo 10, tengo 20, hay quienes tienes 30 y 40, hasta 50 años, tienen de estar en una iglesia trabajando, luchando y llevando el mensaje del Señor. A esas alturas de su vida y de su experiencia, algo debe conocer usted de las profecías. Algo debe conocer. Y sería muy agradable que usted diga, sí, yo he recibido muchos cursos, muchos estudios. En nuestra iglesia el pastor nos ha informado constantemente sobre el tema de las profecías. La profecía en acción. Vamos a tocar algunas generalidades. La profecía es historia escrita por adelantado. Hay muchas definiciones que favorecen a una mejor interpretación de lo que es la profecía. Esta definición es muy clara. Es la historia escrita por adelantado. Nuestros historiadores, tenemos muchos historiadores en nuestro país y en el mundo entero hay enorme cantidad de hombres y mujeres que escogieron la profesión de ser historiadores. Qué bendición conocer la historia del mundo. Qué bendición. Y cada uno trata de interpretar los hechos que ocurren de acuerdo a la manera como a ellos les parece. Por eso es que muchas veces la historia cobra ciertas direcciones en la forma de interpretación. La profecía es historia escrita por adelantado. Segundo, es la manera que Dios usa para decirnos lo que ocurrirá en el mundo, en todas las edades, en todas las épocas, lo que ocurrirá en el mundo.
Qué interesante. Usted está leyendo a muchos historiadores y muy pocos hablan de Dios. Muy pocos dicen, esto fue lo que Dios decidió para la historia del mundo. Tenemos a Josefo y a otros más que estuvieron trabajando en el primer siglo de la era cristiana. Conocieron la historia en el primer nivel y ellos dijeron, consta a nosotros los hechos de los apóstoles. Y ellos dijeron, consta a nosotros los hechos del Señor Jesucristo. Ellos fueron historiadores fieles, no interpretaron nada. Ellos aceptaron que Dios usa su manera para decirnos lo que ocurrirá en el mundo, en un futuro. Tercero, la Biblia contiene más de 1000 predicciones de acontecimientos que formarán parte de la historia. Digamos que forman parte y formarán parte de la historia. 4. Dios ve con toda claridad el futuro. El hombre no tiene esa capacidad. Estamos en el punto de las generalidades de la profecía. La Biblia nos entrega una serie de las profecías, por no decir el total de las profecías, y nos dice que el cumplimiento de las profecías es, en muchos casos, específico y en otros es literal. Quizás la manera como la gente, los estudiosos, lo quieran interpretar los sucesos que se están cumpliendo. Hoy tenemos en el mundo una pandemia. Y qué interesante ver a los expertos y a los sabios en cada país dando directrices y dando interpretaciones y dando consejos a los gobiernos, tomando medidas, haciendo leyes para orientar a los pueblos. Pero qué curioso, no hemos escuchado de parte de los científicos y de parte de los hombres de gobierno decir Dios está con nosotros, decir Dios está mandando todo eso, decir Dios está interviniendo en todas estas cosas. Es curioso. Los científicos tienen una interpretación muy buena, muy ajustada a los hechos del momento. Pero tenemos que decirles a ustedes, la profecía de Dios está en acción. De eso no nos podemos olvidar. Dice el doctor Tim LaHaye. El doctor Tim LaHaye es un hombre de Dios. Por más de 40 años estudió la Biblia, minuciosamente todas las profecías. Y él escribe mucho sobre las profecías. Ha sido calificado como un experto en profecías. Y él dice lo siguiente, que en la Biblia se cuentan hasta 20 y un poquito más de eventos proféticos que aún no se han cumplido y que estos eventos deben cumplirse
antes de que el Señor Jesucristo venga. En otras palabras, el cumplimiento de todos estos eventos que señala el doctor Tim LaHaye prepara el camino para el regreso del Señor Jesucristo. Y cuando usted escucha, el Señor viene, el Señor está cerca, usted dirá, como me dijo una vez un hombre, ese cuento que usted me está señalando, mi abuelita me lo decía cuando yo era niño. Bueno, gracias a Dios que su abuelita le ayudó, le dije yo. Gracias a Dios. Pero usted solo ha vivido 60 años. Y 60 años para Dios es nada. Entonces usted debe caer en la razón. Estos eventos deben cumplirse para completar el ciclo preparatorio y dar camino libre al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Voy a mencionar estos eventos. Son muchos, son 20, un poquito más. Tal vez tengamos tiempo después de analizar uno por uno, porque requiere un estudio minucioso, dedicación, un estudio profundo. Ustedes, hermanos y amigos, que son lectores de la Biblia y que son estudiosos de la Biblia, pongan atención, por favor, a lo que sigue. El primer evento que menciona el doctor Tim LaHaye es el siguiente: el arrebatamiento de la iglesia a la casa del Padre antes que Cristo venga a establecer su reino. Y por ahí tenemos una preguntita: ¿estará la iglesia o se salvará la iglesia de la tribulación? Veremos eso. El segundo pensamiento que confirma este primer evento dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apenas una cita, pero son muchas las que tenemos en la Biblia que respaldan el cumplimiento de todos estos eventos que se mencionan aquí. Segundo, destrucción de Gog y Magog en los montes de Israel. Ezequiel nos habla de todo eso en los capítulos 38 y 39. Ahí sí que entra ese juego de ideologías que hay en el mundo, que imperan en el mundo, que en muchos pueblos dominan la conciencia de las personas. Tercero, el anticristo establece su gobierno mundial. Cualquiera podría decir, bueno, pero este señor está hablando cosas raras. Sí, son raras. Para quienes no estudian la Biblia, para el pueblo de Dios, para los cristianos, no son cosas raras. Son profecías que tendrán un fiel cumplimiento. Los cristianos creemos en la palabra de Dios. 4. El anticristo, un príncipe que ha de venir, firma un pacto de paz por 7 años con Israel. Isaías profeta y Daniel profeta, ambos nos hablan de este acontecimiento. 5.
se establece una iglesia apóstata mundial. Y usted dirá, ¿una iglesia apóstata mundial? Bueno, la sospecha que hay actualmente es que ya esa iglesia está funcionando en el mundo, con diferentes nombres, está funcionando, y que solo espera el momento para decir, aquí estamos nosotros, para establecer nuestro sistema eclesial y nuestro sistema religioso que venga a dominar a la humanidad. 6. 2 testigos con poderes sobrenaturales como Moisés y Elías predican y profetizan en Jerusalén. Eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 11. 7. Los 144,000 testigos judíos van delante de una multitud, la cual nadie puede contar. Ellos llegan de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esa profecía la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, 8. Los juicios de los 7 sellos son de alcance mundial e inducen a una guerra mundial que acabará con el 25% de la población, un martirio sin precedentes de creyentes y un gran terremoto. Esto sí que está feo, ¿verdad? De veras, es impresionante. El domingo pasado hablábamos algo sobre los movimientos de la tierra que nos habla en la Biblia, los terremotos. Y decíamos que, de acuerdo al texto que usamos, se establecerían terremotos simultáneos en todas partes del mundo, simultáneamente en todas partes. Entonces aquello va a ser algo terrible. Pero hay un terremoto, uno solo, que va a ser de carácter mundial, de carácter global. Toda la tierra se va a mover, toda. Eso va a ser algo fatal. ¿Cómo podríamos poner la mente a trabajar, imaginarnos de lo que podría suceder, qué consecuencias podría traer un terremoto, un solo terremoto a nivel mundial? Se encuentra en Apocalipsis 6, del 1 al 14. El número 9, los juicios de las 7 trompetas conmueven la tierra y producen la muerte de una tercera parte de los incrédulos. También lo encontramos en Apocalipsis capítulos 8 y 9. 10. El asesinato de los 2 testigos, cuyos cadáveres quedan en la plaza central de Jerusalén, para que todo el mundo los vea. Después de 3 días y medio, son resucitados y llevados al cielo. Esa profecía la encontramos en Apocalipsis capítulo 11, 7 y 13. El punto 11. El anticristo profana el templo al poner su imagen en el lugar santo y amenaza con matar a los que rehúsen adorarlo. Esa profecía se encuentra en Daniel, capítulo 9, en Mateo, capítulo 24, y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 12. El anticristo viola su pacto con Israel a los 3 años y medio de inicio de la tribulación. Capítulo 9 del profeta Daniel. 13. Surge el falso profeta y se exige
en el mundo entero que para comprar, para vender, para trabajar, se debe tener la marca de la bestia. Capítulo 13 de Apocalipsis. 14. El anticristo persigue y mata a 2/3 de los judíos. El remanente de judíos huye a Edom, una ciudad que ahora se llama Petra, donde serán preservados. Lo encontramos en Zacarías capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 12. Evento número 15. Los juicios de las 7 copas producen una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo. Y esto es interesante, porque son palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 24 de Mateo y capítulo 16 de Apocalipsis. Punto 16. Tiene lugar la batalla de Armagedón. Capítulo 16 también de Apocalipsis. El punto 17. Destrucción política, comercial y religiosa de Babilonia. Apocalipsis capítulo 17 y 18. Punto 18. La segunda venida de Cristo en persona, como fue prometido en Hechos 1, del 9 al 11, ya comienza a cumplirse. Punto 19. El reino milenial de Jesucristo se establece en la tierra, y esa profecía está en Apocalipsis capítulo 20. Y el evento número 20, creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Apocalipsis 21 y 22. Y hay un versículo en la Biblia que dice, el que lee, entienda. Y estas palabras hacen alusión a Marcos capítulo 13. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo está de acuerdo con esa explicación. Ahora, presentados así en grandes rasgos, estos eventos proféticos, que no hay duda que han comenzado a cumplirse en el mundo, nos están acercando cada momento, cada día, al verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Por esta razón, nosotros decimos, se justifica que los gobiernos y que todos aquellos que tienen alguna dosis de poder pongan su mirada en la Biblia, que es la palabra de Dios. Los conocedores de lo que sucede en el mundo están ocupados y preocupados. Buscan fórmulas para mitigar los efectos ocasionados por tantos eventos. Buscan leyes como medidas correctivas para pedir a la sociedad comprensión, colaboración y más. El sentir general en el seno de la sociedad es que estamos viviendo la más increíble época que el mundo ha conocido. Y mientras esto sucede, nos vamos acercando al cumplimiento final de las predicciones bíblicas sobre los tiempos del fin. Y la nota del ser humano sigue siendo la indiferencia al llamado de Dios. Bien, vienen los que cuestionan
Aquellos que no les gusta y no acostumbran leer la Biblia, la palabra de Dios, comienzan a cuestionar porque el lenguaje de la Biblia resulta extraño para muchos, para aquellos que no creen en estas cosas, que no son creyentes en Cristo, que no han compartido su vida con el Señor Jesucristo. Sucede algo muy interesante que tiene que ver con Dios, con su persona, con su esencia de ser. Se está manifestando firme y con tanta precisión la soberanía de Dios en la actualidad, quizás como nunca antes. Dios está interviniendo en una forma tan directa, tan palpable, y le está diciendo a la humanidad: aquí estoy, véanme, escúchenme, aquí tengo a mis siervos, aquí está mi iglesia predicando. Mi iglesia manda misioneros, predicadores, y sigue diciendo: aquí estoy. Se llama la soberanía de Dios. ¿Qué es eso? Nos cuesta entenderlo. La presencia real de Dios, la existencia de Dios. Dios con todos sus atributos, con su eternidad, sus manifestaciones de amor, de justicia, de sabiduría, de presencia, se llama soberanía de Dios. Dios está hablando. Debemos escucharlo. Dice el doctor Bruce Ward, hablando de la soberanía de Dios, dice lo siguiente: el gobierno de Dios es el ejercicio de su voluntad. Lo que Dios quiere hacer no se lo consulta a nadie, ni siquiera a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a los serafines. No se lo consulta a nadie. No toma decisiones por medio de consejos de nadie. Por eso dice este doctor Ward que la soberanía de Dios es el gobierno de Dios en el ejercicio de su voluntad. Dios hace lo que Él considera que tenga que hacer. Aunque muchas veces nosotros pensamos lo contrario. El profeta Daniel capítulo 4 escribe así, hablando de la soberanía de Dios: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. En el ejercicio o en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nosotros decimos: esto que está pasando no me parece. ¿A dónde está el amor de Dios? Siempre apelamos al amor de Dios, pero muy poco o nunca apelamos a la justicia de Dios. Dios es amor, pero Dios es justicia. Y Dios aplica su amor y aplica su justicia, porque su soberanía así lo demanda. Dice Efesios capítulo 1, verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios no consulta con nadie. Lo que en el mundo sucede
está determinado por la voluntad de Dios. Eso es soberanía de Dios. Él decide de antemano lo que quiere que suceda. Su voluntad antecede y dirige todo lo que ocurre. Ejerce su voluntad en forma universal sobre los que están en el cielo y sobre los habitantes de la tierra. Ninguna criatura puede impedir que se haga la voluntad de Dios, ni puede acusarlo de obrar mal. El gobierno de Dios, según su voluntad divina, es absoluto, es universal, es eficaz. Eso es soberanía de Dios. Y las profecías están ligadas y determinadas a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está ligada a la soberanía de Dios. Isaías capítulo 45, vea lo que dice el profeta, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien se pueda librar de mi mano. La soberanía de Dios está presente en el mundo entero, en el universo. Está presente en la vida suya, en la vida mía. Y la soberanía de Dios nos está anunciando estas profecías. Quería terminar con algunos datos que son importantes. En el Antiguo Testamento, en toda la Biblia se nos habla del regreso del Señor Jesucristo. Hay más de 1000 profecías que tienen que ver con todo lo que es la vida humana, con toda la historia del ser humano. Y también profecías que anuncian el regreso del Señor Jesucristo. Número 1. En el Antiguo Testamento tenemos 128 referencias al regreso del Señor Jesucristo. Número 2. En los Evangelios y los Hechos tenemos 75. Número 3. En las cartas paulinas, los escritos del apóstol Pablo, tenemos 76. Número 4. En las cartas generales tenemos 25. Número 5. En Apocalipsis únicamente tenemos 24. Total de las profecías que anuncian el regreso del Señor Jesucristo a través de toda la Biblia, de toda la Escritura, son 328 profecías. Permítame decir lo siguiente. Estas profecías, muchas de ellas ya se han cumplido. Otras están en proceso de cumplimiento. Otras se van a cumplir. Una observación. Usted es creyente en Cristo Jesús. Usted ha sido fiel,
muy fiel al Señor. Nosotros sabemos de hombres y mujeres que su testimonio ha sido brillante. Han sido verdaderamente vidas comprometidas al Señor Jesucristo. Han sido fieles, han vivido vidas santas, han dado testimonio, han tenido poder en la palabra de Dios. Sabemos y conocemos de muchísimos creyentes en Cristo Jesús, pastores, misioneros, miembros de iglesias. Hay mucho testimonio cristiano, mucho, que brilla en este mundo. ¿Sabe usted cuándo viene el Señor? Esa es la pregunta. No hablo al mundo entero, a los que no son creyentes, a los inconversos. Hablo a los creyentes, a los fieles. ¿Sabe usted de veras cuándo viene el Señor? La respuesta que usted me va a dar a mí es esta: no sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor está cerca. Está cerca. Cuando decimos el Señor está cerca, lo creemos, lo damos por un hecho. ¿Saben qué es eso? Es un presentimiento de orden espiritual que nos dice: el Señor está cerca. Usted y yo creemos que el Señor viene. Eso se llama la profecía en acción. La profecía en acción. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que les ponga a pensar seriamente, a los fieles, a leer, a estudiar la palabra de Dios. A los que no tienen interés, a que busquen cómo arreglar su vida con el Señor Jesucristo. Y usted tiene necesidad de que Cristo sea su Señor y su Salvador. Y usted quiere decir en ese momento: yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero ser creyente en Cristo. Quiero ser fiel. Quiero integrarme a la iglesia de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ponga en orden su vida con el Señor. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Quiero arreglar mis asuntos contigo. Quiero confesarte mis pecados. Quiero pedirte perdón. Quiero aceptarte como el Señor de mi vida. Hágalo en oración. Ahí donde usted se encuentra. Hágalo en oración. Y nosotros estaremos esperando por usted. ¿Quiere comunicarse con nosotros? ¿Quiere que le orientemos, le ayudemos? Para eso está nuestra iglesia. Para servir. Dios le dé fortaleza a usted, a su familia. Le cuide en momentos difíciles como el que estamos viviendo y en momentos que vendrán, que también son difíciles. La profecía está en acción. Y nada más agradable que decir: yo formo parte de los planes de Dios. Dios ha hecho posible que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Yo lo acepto, lo recibo y proclamo que Él es mi Señor y mi Salvador. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Amén.